Buenas noches, Samuel. Buenas noches con todos los participantes también. Muchas gracias por estar presentes. Y hoy día me toca compartir con ustedes ciertos temas desde la presentación de estado financiero y otros temas importantes desde el punto de vista societario. Pero quería antes concluir de repente con lo que no se llegó a terminar en el tema de la reducción de capital. Aprovechar siempre que si hay dudas hasta lo avanzado, hasta el momento, yo encantado puedo responder las preguntas, ya sean por medios escritos o a través de preguntas por audio, que lo puede canalizar Samuel. En la clase pasada vimos el tema de reducción de capital, vimos un poco el procedimiento, vimos el entorno económico en que se realiza, vimos los efectos societarios que provoca la empresa, pero la parte que no hemos visto es lo relacionado a las consecuencias que esto genera en los acreedores. ¿Qué pasa si existen acreedores perjudicados por un tema de reducción de capital en una empresa? Estos acreedores tienen el derecho de formular su oposición. ¿Qué significa su oposición? Significa no impugnar, porque el procedimiento de impugnación es una operación distinta, pero tienen la posibilidad de solicitar al juez la paralización o la suspensión de los efectos jurídicos del acuerdo que se acaba de tomar de reducción de capital en este caso. Entonces, ¿quiénes pueden plantear ese derecho de oposición? Son los acreedores, no son los accionistas. Los accionistas tienen los mecanismos ordinarios tanto de pedir la nulidad del acuerdo o plantear la impugnación judicial del acuerdo, en tanto les afecte directamente. Pero los acreedores no tienen esta posibilidad de plantear nulidades o impugnaciones de los acuerdos porque no forman parte del acuerdo. Entonces lo que tienen es un derecho de oposición, pero que analizan judicialmente. Y está sujeto a un plazo de caducidad de 30 días. Recordemos que el plazo de caducidad, a diferencia del tema de la prescripción, no está sujeto a suspensión e interrupción, ¿no? Son 30 días calendarios, los cuales transcurren sin interrumpirse ni suspenderse, y una vez cumplidos los 30 días calendarios tendría que haberse presentado esta demanda de oposición ante el juez competente según las reglas de la materia o las reglas del territorio, y de no haberse realizado el derecho de oposición, caduca este derecho para los acreedores, y por lo tanto la reducción de capital se formaliza, se inscribe, se lleva adelante y se ejecuta. Ya el acreedor, vamos a decir, perjudicado por el tema de la reducción, tendría otros mecanismos legales para buscar su crédito, ¿no? Su acreencia. Eso es respecto, cerrando el tema de qué nos toca ver en la sesión de hoy día. Nos toca ver los estados financieros, el contenido de los estados financieros, la aprobación de los estados financieros con esta famosa reserva legal, ¿no? Que son estas reservas, y especialmente para el tema de la sociedad anónima, ¿qué es esta reserva legal? Entonces, recordemos que la empresa nace, se constituye, realiza muchas operaciones que van desde contratación de personal, endeudamientos, firmar letras, pagarés, pagar deudas, aumentar, reducir capital, etc. Y entonces, en el entendido que realiza muchas actividades económicas, todas estas actividades tienen que estar reflejadas en unos estados financieros. Y por lo menos la norma impone que una vez al año el directorio en las sociedades anónimas, elaboren, ¿no? Aprueben los estados financieros, que de repente los ha redactado o ha supervisado su redacción el gerente general. El gerente general ha cuidado que se incorporen todos los ingresos, todos los gastos, que no exista ni un faltante, etc. Aunque sabemos que los estados financieros lo redactan en realidad
profesionales del área contable, ¿no? Los contadores, contadores públicos colegiados o contadores mercantiles. Entonces, obligatoriamente se tiene que elaborar por lo menos un estado financiero al año. Al año. Pueden haber 2 estados financieros al año, uno semestral, otro anual. Pueden haber 3, pueden haber uno mensual. Eso lo decide un poco la Junta General de Accionistas, pero va a haber uno que tiene que ser necesariamente aprobado en Junta General de Accionistas. Entonces, se manda a confeccionar con mucho cuidado por el área correspondiente, el área de contabilidad de la empresa, de repente la contabilidad es externa. El gerente somete esto a consideración del directorio, el directorio revisa las cifras y si está conforme con los estados financieros, los aprueba y con ese visto bueno, digamos, lo somete a la aprobación de la gestión en conjunto y a la aprobación específica de estos estados financieros a la Junta General de Accionistas. Ahora, ¿qué son esos estados financieros? ¿Qué contienen los estados financieros? Principalmente estamos hablando del documento denominado balance general, ¿no? Hoy en día recibe el nombre del estado de situación financiera. Un poco es el tema de balance general. Y el otro es el estado de ingresos, gastos y ingresos dentro de la empresa. También podríamos estar hablando, de repente, si fuera una contabilidad más exigida por la empresa, de los flujos corrientes, no sé, no corrientes por parte de la empresa. Pero en principio es el balance del estado general de ganancias y pérdidas, ¿no? De los ingresos y gastos. Esos documentos son finalmente puestos a conocimiento de la Junta General de Accionistas, quienes deberán aprobar o desaprobar los resultados, la cifra que se señala en estos estados financieros. Entonces, los accionistas, como dueños titulares de la empresa, son convocados para efectos de la revisión o explicación de los balances y aprobar sus cifras. De tal manera que si se aprueban las cifras y el resultado es positivo en este ejercicio anual por parte de la empresa, hay utilidades. Y si hubieran utilidades, lo que corresponde ya en este caso, es el reparto del dividendo. Si es que hubieran utilidades. Si es que no hay utilidades, pues no. Se aprobarán las cifras o de repente se desaprobarán, pero no se procede al tema de discutir si debe haber o no reparto porque no hay utilidades que repartir. Entonces, he ahí la importancia que los dueños de la empresa conozcan con mayor exactitud de las cifras financieras del ejercicio anual de su negocio, para efectos de aprobarlo o desaprobarlo. Si es que lo desaprueban, volverá esto a conocimiento del directorio y a su vez de la gerencia general para que reelaboren o revisen las cifras. Si es correcto o no es correcto, hagan las consultas necesarias, confirmen las cifras y nuevamente será sometido a una nueva Junta General de Accionistas para la aprobación de los estados financieros. La aprobación de los estados financieros es una atribución de la Junta General de Accionistas que no es delegable en el directorio. No es posible la delegación, por más que en infinidad de ocasiones muchos accionistas o grupos de accionistas que ejercen además la administración de la empresa, me consultan si es que se puede delegar en el mismo directorio y a veces en la gerencia la aprobación de estos estados financieros y la respuesta es que no, ¿no? Esta es una función delegada. ¿Y qué pasa en aquellos tipos de empresas en donde no existe directorio? Como ya le explicamos en la sesión pasada, esas atribuciones de la Junta General de Accionistas, estas atribuciones del directorio en cuanto a elaborar los estados financieros, darle el visto bueno y someterlo esto a consideración de la Junta General de Accionistas, esas funciones del directorio serán asumidas por la gerencia. ¿En qué casos? Por ejemplo, sociedad comercial de responsabilidad limitada que no tiene directorio. Como no tiene directorio, las funciones
que haría el directorio las realiza el gerente general. En ese caso de la sociedad comercial de responsabilidad limitada, como el caso de la sociedad colectiva, como el caso de la sociedad civil, como el caso de los demás tipos de sociedades que no son sociedades anónimas, el gerente general es el único encargado responsable de la elaboración y revisión de los estados financieros, precisamente porque no hay directorio. César Ledesma nos hace la siguiente pregunta. Entiendo que solo hay una elaboración de estado financiero obligatorio, si esto es correcto. Bueno, sí, obligatorio es la elaboración de un estado financiero por lo menos anual. Eso es obligatorio. Lo demás es opcional. Los estatutos o la Junta General de Accionistas, con sus atribuciones propias, pueden disponer que existan estados financieros mensuales, por ejemplo, porque hay que tomar decisiones muy importantes y eso no sería extraño. Entonces, mes a mes, se tienen que elaborar los estados financieros con las cifras más reales posibles, porque eso va a ser sometido a consideración del directorio y posteriormente de la Junta General de Accionistas, y en base a eso adoptarán diversas decisiones, ¿no? Algunas muy, muy trascendentales, como la venta de algunos activos, el endeudamiento, reorganizarse societariamente, pueden acordar tema de fusiones, decisiones, en base a los resultados de los estados financieros. Tanto es así que en base a estos resultados financieros de mes a mes pueden ver la tendencia y en base a la tendencia tomar decisiones como hasta vender la empresa, por ejemplo, tratando de venderla en su mejor momento y no esperar hasta el cierre del ejercicio económico para recién buscar algún comprador, etc. Entonces, la obligación es anual y eso sí es obligatorio, únicamente obligatorio, pero la misma empresa puede disponer periodos distintos, es decir, periodos menores a esta obligación. Tenemos también esta pregunta, ¿cómo se entendería el acreedor de la reducción de capital? ¿Cómo se enteraría el acreedor de la reducción de capital? ¿Se tiene que publicar obligatoriamente en algún diario similar? Sí, como le explicamos en la sesión pasada, hay que cumplir con cierta publicidad, ¿no? Y dentro de esta publicidad era hacer publicaciones del acuerdo de reducción de capital, más no necesariamente los de aumento de capital, sí obligatoriamente los de reducción de capital, tres avisos de manera consecutiva en un diario y dependiendo de dónde era el domicilio de la empresa. Si el domicilio de la empresa es Lima o Callao, los avisos tienen que ser publicados en el Diario Oficial del Peruano y en otro diario de circulación en Lima y Callao. Si por el contrario el domicilio social de la empresa es provincias, alguna localidad fuera de Lima, solo se hacen las publicaciones en el diario oficial de la inserción de los avisos judiciales, ¿no? Es a través de estas publicaciones, esta publicidad, en donde los acreedores de cualquier tipo y naturaleza, pueden ser acreedores bancarios, acreedores tributarios, municipales, previsionales, cualquier acreedor puede enterarse y en virtud de eso plantear el ejercicio del derecho de oposición paralizando el procedimiento de reducción de capital social porque lo perjudica directamente respecto a su acreencia. Y puede disponer su suspensión hasta que no se le garantice el pago, ¿no? Ese es un poco el mecanismo del derecho de oposición del acreedor. Si una SAC no se ha reunido, los accionistas, esta es la pregunta, si una SAC no se ha reunido, los accionistas desde un inicio de operaciones hasta la fecha pueden convocar una Junta General de Accionistas y aprobar los estados financieros en cada sesión. Ya, la pregunta va en el sentido de que la empresa nunca aprobó estados financieros, que también es una situación muy común en el Perú. Entonces se convoca a Junta General de Accionistas, obviamente para la aprobación de estados financieros. Es posible que en una sola sesión se aprueben varios estados financieros. Evidentemente que estamos hablando de en vía de regularización, ¿no es cierto? Porque ya estamos fuera de los plazos legales, con las consecuencias y responsabilidades legales que eso involucra por fuera de los plazos de ley.
porque los estados financieros tienen que ser aprobados dentro de los 3 meses, dice la ley, de cerrado el ejercicio económico, ¿no? Y entre los 3 meses, pues hasta el 30 de marzo, ¿no es cierto? 30 de marzo de todos los años. Tengo visualizando una pregunta sobre el tema de hoy día también. Dice que en el caso de la aprobación de los estados financieros, en una sociedad abierta, la revisará CONACEP y auditorías. A ver, pero en una que no, simplemente se le crea a la Junta de Accionistas y consecuencia al director y sin control con auditoría, que sería opcional. En el caso de la aprobación de los estados financieros en una sociedad abierta, entendemos sociedad anónima abierta, la revisará la CONACEP, hoy en día Superintendencia de Mercado de Valores y auditoría, pero en una que no, entiendo una sociedad ordinaria, simplemente se le crea la Junta de Accionistas y en consecuencia al director, sin contar con una auditoría que sería opcional. Vamos a revisar cómo es el tema de las auditorías para esos estados financieros, pero la principal obligación es tener estados financieros, ¿no? Lo irregular en estos casos sería no contar con estados financieros. Entonces, lo primero es tenerlos. Y lo segundo, después de tenerlos, es que sean auditados, es decir, que sean revisados por profesionales en la medida que se pueda acreditar que las cuentas están correctas, ¿no es cierto? Ahora, cuando se celebra la Junta General de Accionistas, como hay que aprobar la gestión anual, hay que aprobar los estados financieros y en cierta medida, si es que hay resultados positivos, o sea, los estados financieros están en azul, el balance está en azul, hay que aprobar la aplicación de utilidades, si va a haber reparto. Al margen que el reparto puede ser total o parcial, ¿no? El reparto puede ser en dinero o en especie. El reparto puede ser en pago único o fraccionado, pero hay que acordarlo, si es que vamos a acordar reparto, porque puede haber utilidades y los socios pueden decidir que no exista reparto. Pueden decidir que todo se reinvierta. O como ya hemos visto en el caso del aumento de capital, hay utilidades, pero los socios pueden decidir que se capitalicen las utilidades. Es decir, se reinvierta formalmente. Entonces puede ocurrir varios escenarios. Pero para que los accionistas tomen esta decisión, esos estados financieros hay que repartirlos, entregarlos a los socios con la debida antelación antes de la celebración de la Junta. ¿Para qué? Para que los socios lo puedan revisar, puedan cotejar, ir elaborando sus preguntas que la van a exponer en la Junta General de Accionistas al directorio en pleno, y de repente el directorio asesorado evidentemente con sus asesores financieros, con su contador, de repente hasta el abogado que está presente, etcétera. Y es ahí donde se da el debate previo para la aprobación de las cifras de los estados financieros y todas las consecuencias que le tiene. Entonces, es un derecho de información básico que deben tener los accionistas de poder acceder a estos documentos, estados financieros completos, repartidos en copia, antes de la celebración de la Junta, para que vayan empapados a la Junta. Y no es que se vean sorprendidos de tomar una decisión positiva o negativa en base a la exposición que se exponga, pues, a la redundancia en ese momento, de manera sorpresiva, digo. No, acá se tiene que dar la información de manera oportuna, es decir, anticipada. De manera anticipada se revisan los estados financieros y en base a los resultados de esos estados financieros es que se aprueba el reparto de utilidades en este caso, ¿no? Y acá sí viene una tingencia importante. A veces los estados financieros son frondosos, son varias hojas, ¿no? Pueden superar las 100, 200 hojas, porque tienen muchos anexos. Evidentemente esto tiene que ver con el gran movimiento que puede tener una empresa, a diferencia de otras empresas que de repente no hay gran movimiento. Los estados financieros pueden ser más que 4 hojas, 5 hojas para revisar. Pero hay empresas grandes
no estamos refiriendo únicamente a las sociedades anónimas abiertas, pero también a las sociedades anónimas abiertas, en donde los estados financieros y sus anexos pueden ser 100 hojas, 200 hojas. Y los accionistas son miles o cientos, y hay que repartirle a todos, y eso genera un gasto. Y en alguna oportunidad, algunas empresas, algunas sociedades han considerado que hay que cobrarle al accionista por el reparto de esa información financiera, por las fotocopias. No. El criterio, en realidad, al cual se ajusta la norma es que no tiene que haber gratuidad, porque es el derecho básico, esencial, de acceso a la información del accionista. Entonces, la empresa, la sociedad, no debería de cobrar por la reproducción de los documentos que se le entregan a los accionistas. La entrega debe ser gratuita. ¿Okay? Ahora, estos estados financieros que se elaboran se pueden exponer directamente, es decir, pueden corresponder a una elaboración unilateral de la gerencia o del área de contabilidad, etcétera, y mandarlo directamente al directorio, previo a visto bueno el directorio, y ahí pasa aprobación a Junta General de Accionistas. O se necesita que previamente pase por una auditoría independiente, lo que significa que tiene que ser una auditoría externa, fuera de la empresa. Y ahí estamos con lo que señala el artículo 226 de la Ley General de Sociedades, ¿no? Que señala que el pacto social, el estatuto o el acuerdo de Junta General de Accionistas, adoptado por el 10% de las acciones suscritas con derecho a voto, pueden disponer que la sociedad anónima tenga auditoría externa anual. Como ven, la Ley General de Sociedades, en el artículo 226, lo que hace es promover que exista auditoría externa anual de esos estados financieros anuales. Porque o lo deciden los socios en el pacto social, los estatutos, o lo acuerda la misma junta. Pero basta no la mayoría, no un 60%, no el 80%, el 10%. El 10% de los accionistas pueden forzar a que la sociedad contrate una sociedad de auditoría independiente para que revise las cuentas de la empresa, ¿no? Y elabore un informe de auditoría diciendo que los estados financieros están bien, o tiene reparos, tiene observaciones, o por el contrario, que se tiene que rehacer, etcétera. Pero lo tiene que decir unos auditores de manera independiente. No nos estamos refiriendo al área de auditoría interna que también podría tener cada empresa. Ahora, si es que el 10% de los accionistas con derecho a voto quieren que haya una auditoría externa anual, lo que corresponde a la misma junta es decidir sobre qué sociedad de auditoría lo va a realizar. Y es ahí donde hay un debate respecto a las propuestas, ¿no? O se puede delegar en todo caso, eso sí, al directorio para que revise las propuestas y decida por alguna de las propuestas de las sociedades de auditoría que coticen por la revisión de las cuentas de la empresa. Eso sí se podría hacer. Pero para que vean que si es que se quiere forzar en junta, bastando el 10% de los accionistas con derecho a voto, para que exista una auditoría independiente, en ese caso, se tienen que llevar las propuestas de la sociedad de auditoría. Y se tiene, en todo caso, aprobar en esa junta qué sociedad de auditoría va a hacer la revisión de los estados financieros. De inicio tendría que haber eso. Si es que eso no ocurre, porque no llevaron las propuestas, porque hay que entrevistarse con la sociedad de auditoría, etcétera, etcétera, la Junta General de Accionistas puede verse impedido en cuestión de tiempo y oportunidad de poder realizar esa gestión y puede delegar en el directorio que la contratación la realice el directorio mismo, ¿no? Entonces el directorio es quien
quien ya conversa, se entrevista, cotiza con los auditores independientes, o sociedades de auditoría independiente, y aprueba y entrega la documentación necesaria que le pide esta sociedad de auditoría. ¿Para qué? Para que elabore su informe de auditoría, el cual deberá ser entregado conjuntamente con los estados financieros a los accionistas. Entonces, cuando uno se va a reunir de manera anual para entregar los estados financieros, si antes ha sido aprobado que estos estados financieros tienen que ser auditados, se tiene que entregar junto con los estados financieros los informes de auditoría, para que los mismos accionistas puedan ver las observaciones que han tenido los auditores, pueden hacer preguntas, o pueden ver que todas las cuentas de la empresa están correctas sin ningún tipo de problemas. Acá estamos hablando de una auditoría integral, de todos los estados financieros integrales de la empresa. Pero sin embargo, puede que resulte demasiado costoso e innecesario realizar una auditoría a todas las cuentas de la empresa. Podemos centrarnos en algunas operaciones, en una muy específica, o unas muy pequeñas, ¿no? Podemos entrar de repente, se ha realizado la venta de un inmueble por un valor muy importante de la empresa. Entonces queremos revisar específicamente esa operación, para lo cual los accionistas, como dueños de la empresa, pueden decidir, en todo caso de manera libre, aprobar estas auditorías especiales, muy particulares, muy, muy focalizadas en determinado tipo de operación. ¿Ah? Para lo cual, evidentemente, nos atenemos a lo que señala el artículo 227 de la Ley General de Sociedades, ¿no? En donde a la letra dice: en las sociedades que no cuentan con auditoría externa permanente, los estados financieros son revisados por auditores externos por cuenta de la sociedad, si así lo solicitan accionistas que representan no menos del 10% del total de las acciones suscritas con derecho a voto. La solicitud se presenta antes o durante la Junta y a más tardar entre los 30 días siguientes de la misma. En las mismas condiciones se realizarán revisiones o investigaciones especiales sobre aspectos concretos de la gestión o las cuentas de la sociedad que señalen los solicitantes y con relación a las materias relativas a los últimos estados financieros. ¿Okay? Entonces, el artículo 226 un poco establece pues esa obligatoriedad o esa incorporación de hacer estados financieros, una revisión de los estados financieros en su totalidad, mientras que se aplica una fórmula distinta para el artículo 227 respecto de revisar no todos los estados financieros, sino algunas cuentas o algunas operaciones en específico, para ver si estas son correctas. Ahora, dentro de los componentes que tienen los estados financieros hay muchas cuentas, ¿no? De repente, si revisamos un balance, vamos a ver que hay cuentas del activo, hay cuentas del pasivo, patrimonio, y un poco la correlación de todas estas es que arrojan un resultado a final del ejercicio, reparte una utilidad, etc. Pero hay una cuenta muy especial que justamente en la sesión pasada llamaba mucho la atención, que es la denominada reserva legal. Y la reserva legal, como su propio nombre lo dice, es de ley, es decir, es obligatoria. La sociedad está obligada a hacer una reserva legal. Siempre que la empresa, y esa es la condición, haya obtenido utilidades en el ejercicio. Entonces, si ha tenido utilidades, el 10% de esas utilidades van a este fondo que se llama reserva legal. El 10%. Año a año va incrementando esta figura de la reserva legal hasta llegar a un tope. Y el tope sería la quinta parte del capital, es decir, el 20% del capital. Después de eso, no es necesario hacer reserva legal. ¿Y para qué la ley crea esta reserva? La crea para afrontar imprevistos que pudiera tener la sociedad anónima. Y digo la sociedad anónima porque la reserva legal es una figura estrictamente de la sociedad anónima.
no está presente en otras formas societarias, con lo cual es todo un debate desde el punto de vista societario. No existe reserva legal en la sociedad comercial de responsabilidad limitada, pero los socios de la sociedad comercial de responsabilidad limitada pueden crear reservas, sí, pero no serían legales. Si la crean de manera voluntaria, serían reservas facultativas, pero no tiene reserva legal. El tipo de sociedad que en el Perú está obligado a hacer reserva legal es la sociedad anónima. Entonces, el legislador, con todas las discrepancias que pudiera haber respecto de eso, ha considerado que hay que reforzar la sociedad anónima, hay que buscar mayor aporte patrimonial a su capital, creando la figura de la reserva legal para estos imprevistos económicos, como digo, ¿no? De sus actividades comerciales. Al margen que el propósito de la ley sea interesante, no se cumple en la práctica. Por lo tanto, hay toda una corriente de la cual yo sí participo por la eliminación de la reserva legal, ¿no? Pero ahí está, todavía está esa figura que detrae el 10% de las utilidades para que se cree un fondo intangible, inmovible, no repartible como dividendo, hasta llegar al tope del 20% del capital social, para afrontar ciertos gastos imprevistos, de repente reinvertir en algún momento, destinarlo a la compra de determinados activos, determinada maquinaria, etcétera, etcétera. Con la posibilidad, en la ley vigente, de poder capitalizarla, porque vimos, cuando revisamos el tema del aumento de capital, es posible capitalizar la reserva legal. Es vialmente posible. Antes no se podía. Bajo la ley de sociedades mercantiles anterior, estaba prohibido capitalizar la reserva legal. Hoy en día está permitido. Entonces la reserva legal se puede capitalizar. Pero si capitalizamos la reserva legal, la sociedad anónima se queda sin reserva legal. Tendría que volver a detraerse año a año en base a la misma fórmula. 10% de las utilidades del ejercicio se detraen hasta llegar al tope del 20%, con lo cual ya la empresa cesa de hacer estas detracciones a las utilidades porque ha llegado al tope de la reserva legal. Recordemos, siempre y cuando hay utilidades. Si no hay utilidades, la empresa no está obligada a hacer reserva legal. Miren, ahora lo que nos toca comentar es lo que más le puede interesar a los socios, por el cual uno invierte en una sociedad, por el cual uno se convierte en socio. Es el dividendo, el reparto de las utilidades. ¿Y cuáles son las reglas para repartir dividendo? Pues la primera regla para partir dividendo es que existan utilidades. Y si existen utilidades, la segunda regla en realidad es que la empresa no esté en pérdida. Porque claro, la empresa puede arrastrar desde su constitución, desde su fundación, pérdidas. El primer año pérdida, el segundo año pérdida, tercer, cuarto, quinto año pérdida. Pérdida tras pérdida, año a año. Viene arrastrando mucho monto, mucha cifra, mucho dinero en pérdidas. Y este año tiene utilidades. ¿Esas utilidades van al reparto de los accionistas? No. La primera obligación que se tiene es cubrir las pérdidas. Esa es la primera obligación. Si es que las utilidades obtenidas en este ejercicio alcanzan para cubrir las pérdidas, y hay un saldo, ese saldo sí podría ser materia de reparto vía dividendo. Pero si por el contrario las pérdidas son un monto mayor a las utilidades, esas utilidades serían totalmente absorbidas por la pérdida y por lo tanto no hay dividendo que repartir en este ejercicio. Y se estará condicionado a los resultados del próximo ejercicio. Ese es un poco el tema de las reglas
respecto del reparto o el pago de los dividendos. ¿Y cómo opera en la práctica este reparto? Pues ya lo dije, vamos a Junta General de Accionistas anual a aprobar la gestión de la administración de la empresa, en donde nos van a presentar los estados financieros, aprobamos los estados financieros, si las cifras son en azul, habrá una utilidad y la utilidad se podría ser materia de reparto. Entonces se aprueba y se aprueba el reparto. Y en ese momento se discutirá si es de manera inmediata o se determinará alguna fecha para efectos que el gerente general en cumplimiento de ese acuerdo de Junta General de Accionistas, proceda al pago, proceda a emitir los cheques a favor de cada uno de los accionistas. ¿De qué manera? ¿Se paga por cabeza de accionistas? No. El pago de los dividendos está en proporción a su participación. Una pregunta de la doctora Susana Guamán. Buenas noches. La empresa aprueba los estados financieros al 30 de enero y en el transcurso del año distribuye utilidades mensualmente. La consulta es ¿cuándo debo pagar el impuesto a los dividendos si cuando aprobó los estados financieros no se acordó distribución de utilidades alguna? Ok, recordemos que las reglas tributarias a veces van en paralelo con el tema de las normas societarias. La norma tributaria señala que la obligación de pagar o retener el impuesto correspondiente al reparto de dividendos o de utilidades es el hecho que ocurra primero. ¿Cuál hecho? O la aprobación del reparto de utilidades o el pago de las utilidades. Lo que ocurra primero. Si eso ocurrió en el mes de enero, enero es el periodo por el cual debería de haberse retenido el tributo correspondiente, el 5%, como tributo correspondiente por el pago de utilidades, ¿no? Espero haber respondido a la duda sobre ese aspecto. Si hay alguna otra pregunta, por favor, Samuel, si no, para continuar con la exposición. Doctor, una última pregunta. El doctor José Carlos nos menciona, ¿cómo podría saber si una empresa ha generado utilidades? En caso de tener la información, los trabajadores de los contratos modales, ¿pueden solicitar el pago de utilidades? Perdón, no te escucho. Aparte. Sí, en este caso, a ver, la pregunta, hay una pregunta. En caso de tener la información, los trabajadores con contratos modales, ¿pueden solicitar el pago de utilidades? Ok. Acá habría que hacer una precisión. Cuando nosotros estamos en la explicación del reparto de utilidades, nos estamos refiriendo estrictamente a las utilidades comerciales, mercantiles, financieras. No nos estamos refiriendo al beneficio laboral que tiene el mismo nombre, que se llama reparto de utilidades a los trabajadores, que es un tratamiento legal totalmente distinto, etcétera, pero cuyo cálculo sí está basado en los estados financieros, que es la única coincidencia. Entonces, si hay utilidades en base a los estados financieros, ese será la base para hacer el reparto a los trabajadores. Y se tendría que pagar sí o sí, los trabajadores tendrían en todo caso que accionar también legalmente como cualquier acreedor, en este caso acreedor laboral, por el pago de estas utilidades a los trabajadores. Distinto es el caso de los accionistas, ¿no? En donde eh, ellos representan parte del capital, ellos acuerdan ellos mismos el reparto de sus utilidades, se procede a la cobranza de manera prioritaria, dependiendo si hay acciones con derecho a voto, etc. Mientras que para los trabajadores es un tema sujeto a un cálculo como beneficio laboral, en donde se reparte a todos los trabajadores dependiendo los días de asistencia, y en caso no reclamaran estos beneficios, se acumulan nuevamente para establecer un fondo a favor de los trabajadores que todavía gozan del beneficio y que se cobran finalmente este beneficio, ¿no? Si hubiera alguna otra pregunta, por favor, Samuel. Si hay una intervención de audio, también encantado para poder responder. No hay, doctor, ninguna otra consulta, pero igual está abierta la opción de preguntas por voz.
Recuerden que pueden hacerlo pulsando el icono de alzar la mano para dar la participación por voz. Podemos continuar, tu Vlad. Muchas gracias. Ahora, el dividendo, como decimos, es un pago que se hace al final del ejercicio porque hay utilidades. Pero a veces, por las necesidades propias de la actividad empresarial, los accionistas necesitan, requieren de unas utilidades a cuenta. No están dispuestos a esperar hasta el final del ejercicio para gozar de las utilidades que le puede arrojar su empresa. Entonces acá se cumplen ciertas condiciones. Si es que la Junta General de Accionistas desea repartir dividendos a cuenta, si es que hay ese acuerdo por parte de los accionistas, es legal, es posible. Más o menos hay que cumplir dos condiciones básicas. La primera condición que hay que cumplir es que hay utilidades. ¿Y cómo sabemos que hay utilidades? Si es que hacemos un corte, un balance parcial. Si estamos en el mes de marzo, por ejemplo, hacemos un balance al mes de marzo. No esperamos hacer un balance al cierre del ejercicio económico en el mes de diciembre. Hacemos un corte al mes de marzo y en ese mes de marzo se advierte que hay utilidades en la medida que en ese balance parcial del mes de marzo se arroja utilidades, es posible el reparto de esas utilidades como un reparto a cuenta de utilidades. Y así puede hacerse varios repartos durante el periodo económico, el ejercicio económico anual. De tal manera que cuando llega diciembre se presentará luego de ello un balance final, en donde se determinará cuál es el total del dividendo que podría repartirse o no. Puede ocurrir una situación curiosa en donde los meses de marzo, en los meses de julio, se reparten dividendos a cuenta, pero cuando la empresa llega a diciembre, temporada baja a veces de repente para determinado tipo de negocios, principalmente hoteleros, por ejemplo, llega a los meses de diciembre, bajan los ingresos, bajan las utilidades y puede que a final del ejercicio la empresa tenga menos utilidades que las esperadas o simplemente no tenga utilidades. Y la pregunta es, ¿y entonces qué hacemos con los dividendos a cuenta que dimos durante el ejercicio a los accionistas? La pregunta es si le dimos a todos los accionistas o le dimos a parte de los accionistas, a un grupo de los accionistas, sea como sea. Es decir, si se le dio la totalidad o a parte de los accionistas, están obligados a reintegrar el dinero. Y acá hay mucho cuidado. Nos visita SUNAT y SUNAT nos dice, bueno, si tú has repartido dividendos a cuenta y al final del ejercicio no has tenido utilidades, eso es un préstamo. Y si es un préstamo, al margen que sea una persona jurídica, préstamo a una persona natural, se puede estar generando una renta presunta y más bien la empresa termina endeudándose más con el acreedor tributario por haber hecho este reparto de dividendos a cuenta, que es legal, pero ha tenido esta contingencia que al final del ejercicio no ha habido utilidades a que repartir, ¿no? O las utilidades han sido menores y por lo tanto los accionistas tienen que reintegrar ese dinero. Y cuando no reintegran ese dinero, pueden decir que es un préstamo o un préstamo presunto, un reparto simple encubierto, pero en la medida que se pague tributos, por ejemplo, de esos dividendos a cuenta, se realice la retención correspondiente, no tendría por qué existir, creo yo, ninguna observación por parte de la administración tributaria, ¿no? Ahora, ¿quién está legitimado para poder cobrar estos dividendos? Primero, está legitimado el accionista que ha suscrito y pagado totalmente sus acciones, sus participaciones sociales. Si hay un accionista que ha pagado parte de las acciones suscritas, recordemos que se puede pagar el 25%, se puede pagar el 50%, el 75%, puede quedar un saldo pendiente por cancelar. Si es que hay accionistas que no han cancelado su dividendo pasivo, le decimos, no han cancelado la totalidad de las acciones, eh, y si es que hay utilidades a repartir, a ellos no se les entrega directamente el dividendo, sino que se les retiene para efectos de imputarlo a la deuda pendiente por el saldo de cancelación de esas acciones. Y una vez que se haya cancelado totalmente el dividendo pasivo, es decir, lo que debían por pagar de esas acciones, si es que hay un saldo a favor de ellos, se les entregará el saldo como dividendo. Eso recién será dividendo, ¿no?
Esa es la lógica. Miren. Doctor Vladik, tenemos, doctor, una participación por voz. Encantado. Sí, por favor, En este Samuel. caso, el doctor César Ledesma. Doctor César Ledesma, muy buenas noches. Si me escucha, doctor César, tu micrófono se activará. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Gracias por lo de doctor, pero realmente soy ingeniero. Mi pregunta es referida a una que había hecho anteriormente, que es relativamente similar a la que acabas de contestar, pero no exactamente igual. A ver. Me refería a que muchas veces en el papel hay utilidades. Sin embargo, esas utilidades no necesariamente son cobradas. Es decir, esas utilidades solo son ventas facturadas, pero no cobradas. Entonces, en el papel uno puede tener utilidades, pero si al final no se llegan a cobrar, sea porque son clientes morosos o porque el departamento de créditos y cobranzas es totalmente pésimo y al final en caja no hay nada que repartir, y ya se decidió repartir utilidades, supuestas utilidades, ¿no? Que realmente no se tangibilizan. ¿Qué se hace ahí? Si realmente no hay nada que repartir a los accionistas y ya se tomó esa decisión. Gracias. Correcto. Muy interesante la pregunta. Miren, este es el escenario. Me dicen que se está facturando, se está vendiendo, pero no se está cobrando. Y acá habría que hacernos la pregunta si esa operación, esos ingresos, reales o no, ¿dónde es que constan? ¿Constan en los estados financieros de la empresa? Es decir, estamos hablando de la contabilidad de la empresa, los estados financieros contables de la empresa, o si solo están figurando en la declaración de impuesto a la renta, en donde se adjunta unos estados financieros para efectos tributarios, que son dos estados financieros distintos. Entonces, cuando la Ley General de Sociedades habla de estado financiero, se refiere al contable, al real. Mientras que si estamos hablando de normas tributarias, nos estamos refiriendo al estado financiero para efectos tributarios, en donde la administración tributaria me imputa rentas porque se aplica una presunción, o me desconoce gastos porque, bueno, no cumple el principio de causalidad o por algún otro motivo. De tal manera que las cifras pueden ser distintas. Tributariamente puedo tener utilidad, pero contablemente estoy en pérdida, ¿no? Para ser un poco opuestas las realidades. Entonces, habría que ver si ese caso está contenido en cuál, en el tributario, en el balance tributario o en el balance contable. Algún apellido lo balance. Si no debería estar en el balance, si es que yo vendo pero no cobro, no es un ingreso para la empresa y por lo tanto no debería estar reflejado en el balance contable. A diferencia del balance para la SUNAT, en donde por el hecho de haber facturado ya se me puede estar imputando un ingreso y tengo que pagar tributos en base a eso. Ya dependerá de mí cuando logre la cobranza, etcétera, obtener el ingreso. Pero tributariamente el acreedor tributario me dice: yo no me puedo perjudicar por tu éxito no en la cobranza, tú has realizado una venta, has facturado, me tienes que pagar prioritariamente el tributo. Entonces de repente estamos hablando que pensamos que debemos repartir utilidades de manera definitiva o a cuenta en base al balance tributario. Y ese es un error, porque el balance que se discute en Junta General de Accionistas es el balance contable, es decir, la real situación financiera de la empresa. Y si yo considero el balance real, el contable, no me va a reflejar estos ingresos, porque no serían ingresos. Han sido facturados pero no cobrados, por lo tanto no hay ingreso y no hay nada que repartir si es que no se ha tenido ese ingreso, ¿no? ¿Podría afinar un poquito más mi pregunta? Sí, claro. Por ejemplo, en el contable, ¿no? En el contable, por ejemplo, muchas veces una cosa son las utilidades y pongo otro ejemplo. Y se ha dado, digamos, a crédito. Es decir, utilidades supuestamente hay, pero se van a cobrar luego, hasta por exagerar, de acá a un año. Entonces, digamos, ese ingreso todavía, perdón, esa utilidad supuesta todavía no ha ingresado. Pero ya se Correcto. facturó.
Ya, y va a veces, y va en los estados financieros contables, no tributarios. Lo Pero que no es pasa que, efectivo. sí, sí, dígame. Sí, dígame. Sí, ya acabé, más o menos, o Ah, sea, perfecto. Y, completando el tema. ok, lo que pasa es que si estamos hablando de estados financieros contables, ese ingreso no es propiamente un ingreso contablemente hablando, porque no se ha percibido, a diferencia de los estados financieros tributarios, en donde el criterio ahí es de lo devengado. Se ha Correcto. facturado y de repente voy a cobrar a 30, 60, 90 días, pero para efectos tributarios yo ya lo considero como un ingreso, para efectos tributarios nada más, pero no es la realidad. La realidad me lo dice el contable. Lo que pasa es que las reglas contables son distintas a las reglas tributarias. En algunos casos coincide, pero en otros no. Pero en este caso, ese ingreso no es tal. Se ha facturado, es una cuenta por cobrar, pero no es un ingreso real que tenga que ser reflejado al final del ejercicio como una utilidad de la empresa, por ejemplo. ¿Está? Cuando lo perciba. Sí, correcto, gracias. Espero haber satisfecho esa duda. Listo, gracias, muy amable. No, gracias a usted. Gracias a usted. Samuel, si hay otra pregunta, encantado para poder responder, porque es interesante cómo se aborda el tema y hay que entrar a ciertas precisiones para ver exactamente a qué se está refiriendo la norma respecto de estos estados financieros, estas reservas legales, estos dividendos reales, ¿no? Así que yo encantado, si es que hay más preguntas, me las hace saber. Samuel, ¿puedes escuchar? ¿Me escuchas, No Samuel? tenemos por ninguna consulta, podemos continuar. A la hora que se van a desconectar esto, ya se finaliza. Por favor, Ok, muchas Samuel. gracias. Muchas gracias, Samuel. Eh, eh, Miren, recordemos que pueden haber estados financieros y que reflejan utilidad, pero pueden haber grupos dentro de la empresa. Hay un grupo que administra la empresa y hay un grupo o varios minoritarios. Y de repente los que administran la empresa no tienen la menor intención de repartir dividendos. A nadie, a nadie. Porque recordemos que el dividendo no puede ser discriminatorio. No es que reparto dividendos a algunos y no reparto a otros, mediante acuerdo. Que algunos puedan renunciar, ese es otro tema, ¿no es cierto? Pero digamos que no debería haber discriminación en el reparto mismo. Entonces, los socios administradores, los que manejan el directorio, manejan la gerencia, son mayoritarios, no quieren repartir, quieren que todo se reinvierta. Por el contrario, los minoritarios no quieren que se reinvierta, por lo menos no todo, quieren percibir algo como utilidad. Entonces, acá entramos a figura denominada como dividendo obligatorio, es decir, si el 20% de esos accionistas, ojo, siempre con derecho a voto, solicitan en Junta General de Accionistas que se proceda al dividendo, es obligatorio el reparto de dividendos. Es obligatorio. Ojo, solo procede de en ejercicio. Es decir, si es que hubiera una empresa que por años viene acumulando utilidades porque nunca ha repartido, acumula utilidades 1 año, 2 años, 3 años, tiene 3 años de utilidades y en ninguno de ellos ha repartido, y en el cuarto año nuevamente tiene utilidades y nuevamente no quiere repartir, si es que este 20% de accionistas con derecho a voto obliga a la empresa al dividendo obligatorio, solo es obligatorio respecto de este cuarto año, más no de los años anteriores acumulados. Ojo con eso. Entonces, de hecho, para ejercer ese dividendo obligatorio, caduca año a año. Hay que tener en cuenta eso. Hay una regla general respecto de cuándo caduca mi derecho a cobrar el dividendo en general, ¿no? De repente se reúne la Junta religiosamente todos los años y religiosamente aprueban los estados financieros y hay ahí dividendos por repartir. Tan es así que de repente hay hasta cheques emitidos para recoger y uno no lo recoge. Por X motivo, ¿no?
porque no es notificado, no le interesa participar en las juntas, porque está de viaje fuera del Perú, X motivos. Porque el titular de las acciones ya falleció y los herederos demoran en hacer los trámites, o no tienen interés, o no se han enterado, etcétera, etcétera. Ahí hay un dinero, dividendo, que no está siendo cobrado. ¿Cuánto tiempo puede pasar para que los accionistas cobren ese dividendo? O los herederos, en todo caso. ¿Cuál es el plazo? Algunos dirán el plazo de prescripción. No, no es un plazo de prescripción, sino que es un plazo de caducidad. La diferencia entre prescripción y caducidad, recordemos, es que en el derecho de caducidad extingue el derecho mismo, como si nunca hubiera existido este derecho. Mientras que la prescripción solo caduca la acción y uno puede ejercer de repente a futuro derecho de oposición, porque el derecho todavía existe, solo que no hay una acción legal para exigirlo judicialmente, por ejemplo. Pero en todos los plazos que establece la Ley General de Sociedades son plazos de caducidad. Entonces, en estos plazos de caducidad se ha establecido uno más, que es si el accionista no cobra su dividendo dentro de los 3 años de estar disponible el dividendo, de haberse aprobado los estados financieros y ser exigibles estos dividendos, transcurre 3 años y no lo cobra, caduca su derecho al cobro. Ya no tiene derecho a cobrar más. No puede ni siquiera cursar una carta en el primero o segundo año tratando de interrumpir el plazo de prescripción porque no hay prescripción. Hay caducidad y la caducidad no admite interrupciones ni suspensiones. Entonces los 3 años se cumplen y caduca el derecho. ¿A dónde van esos dividendos no cobrados? La Ley General de Sociedades establece que esos dividendos no cobrados, en el artículo 232 de la Ley General de Sociedades, señala que estos dividendos han caducado incrementan la reserva legal. Entonces, el monto de todos estos dividendos que no han sido cobrados por los socios durante 2 años, 3 años o más, van a incrementar la reserva legal. Y acá nos podemos enfrentar a ciertas realidades. ¿Qué pasa si la reserva legal ya llegó a su tope? No más del 20% social. Si es que la reserva legal ya llegó a su tope, igual la ley obliga, en este caso de la sociedad anónima, el no cobrado vaya a incrementar esa reserva legal. Sería una situación un poco extraña. Pero también hay otra situación más complicada aún, porque estamos en el escenario de una sociedad anónima, pero si nos movemos a un caso de una responsabilidad limitada, recordemos que en la sociedad comercial la responsabilidad, porque no existe la reserva legal. ¿Qué pasaría ahí con el dividendo no cobrado en las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, las SRL? Dividendo no cobrado, según el artículo 232 de la Ley General de Sociedades, debería ser legal, pero la sociedad comercial de responsabilidad limitada, entonces algunos han dicho, pues tendría que crearse, o crear una responsabilidad ante esa omisión. Y acá pues la norma tiene pues una omisión, pero la idea es que no cobrado ya no sale de la empresa, tiene que quedarse en la empresa, es decir, reinvertirse en la empresa. Ese es un poco el espíritu. ¿Alguna pregunta sobre el tema de los, sino para pasar al siguiente? No hay, doctor, ninguna consulta, podemos continuar. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, ¿no? Algunos me dirán, pero la reserva legal sí existe en la IRL. Eso es cierto, la reserva legal sí existe en la IRL, pero
como vimos en la primera sesión, no es una sociedad, por ejemplo, ¿no? Una ley propia. Entonces, ¿qué tenemos en el ámbito como estructuras o formas societarias? En sociedades tenemos, como pueden ver en la sociedad anónima, la SA, que además tiene dos modalidades. La anónima tiene dos modalidades, que puede ser sociedad anónima cerrada y puede ser la sociedad anónima abierta. Y hemos visto en un caso que la sociedad anónima cerrada es la cualidad personal del socio que aporta capital, pero no mayor de 20, mientras que la sociedad anónima abierta no interesa la cualidad del socio, porque el carácter personal interesa el capital del socio, mucho capital, y a capitales, a gran número de acciones, en un gran número de accionistas. Esa es la sociedad anónima, cuya calidad de socio se acredita con un título de valor que se llama la SRL, la sociedad cooperativa, y por el contrario, una sociedad más, más rigurosa o flexible, a diferencia de la sociedad anónima. En la sociedad limitada no existen tantos órganos como en la sociedad anónima, solo existen socios, no de accionistas, porque no hay accionistas ahí, no de socios. No hay más órganos, no hay un órgano intermedio. Entonces está pensado para una sociedad. Es en la sociedad comercial, en donde mi calidad de socio no se título, sino está en la misma escritura de constitución. Ahí está. Si yo aporté el 20% de capital, mi participación social está representada en la escritura, en donde consta que yo había dado el 20% de capital. Mi participación social es vender mi parte de la empresa, una nueva escritura pública de transferencia de participaciones sociales, modificando los estatutos de la empresa, ¿no? Ese es lo que quedaría en todo caso, lo que tendría que hacerse. Mientras que la sociedad anónima es flexible. Yo quiero transferir como accionista. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escritura pública.